Bueno, vamos a cambiar de tema, pero vamos a referirnos a algo que, digamos, esta semana, como decíamos, va a ser importante. De acá al próximo lunes que comienzan las clases. Lo escuchábamos a Bararel y hablábamos, más allá del tema de denuncias, de la cuestión de las paritarias, ¿no? Sí, Julián Guarino con los detalles de la paritaria docente. Julián, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, tema de la semana sin ninguna duda y esperemos que sea lo más pronto posible la resolución de este conflicto, preguntamos, ¿no? Conflicto para un sector, para los gremios en general que vienen negociando la paritaria docente, ellos ya están hablando de conflicto. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que bajo las condiciones en las cuales se había pautado la negociación la última semana, el gobierno tenía el compromiso o debiera haber asumido el compromiso de bajar a tierra, apuntar lo que eran los detalles de la oferta que se les hizo oportunamente a los docentes. Esta oferta iba de los 6.060 pesos de salario básico que estaba constituido en lo que era la negociación de piso salarial a los 7.800 pesos en una primera instancia y a los 8.500 en una segunda instancia hacia mediados del mes de julio. Si uno toma el primer tramo, y esto es muy importante porque aquí viene un poco el eje del conflicto, si uno toma la primer parte del incremento salarial, eso da 28,7%. Si uno le suma a ese 28,7% lo que era la segunda parte del incremento en julio, que llevaba a 8.500 pesos el básico, bueno, ahí tenía un incremento acumulado del 40%. ¿Qué hicieron los docentes? Tomaron este número y dijeron, bueno, este es el número que queremos que figure en el documento. Ahora, la pregunta es la siguiente. En una paritaria nacional, la obligación es cerrarla para establecer los pisos que después se negocian en cada uno de los distritos, sobre todo provinciales. Para los docentes esto era, yo diría, una pulseada ganada. ¿Por qué? Porque establecían un piso mínimo bastante elevado. Estamos hablando de 28% en un primer tramo, 40% en un segundo tramo, y en algunas provincias el dato era que no se paga el salario mínimo, sino que se paga por encima, con lo cual el riesgo que empezó a ver el gobierno era que se tomara como referencia ese 40% y se lo aplicara a los distintos pisos que se están pagando a los salarios docentes en las distintas provincias. Los gobernadores protestaron, por un lado, porque decían que no tenían recursos, y por otro lado, como se pagan salarios mínimos distintos a los docentes en cada una de las provincias, el riesgo era que se tomara ese 40% de incremento y se lo quisiese aplicar en cada una de las negociaciones provinciales. Por eso el gobierno dio marcha atrás a última hora de la semana pasada y empezó a revisar lo que era este escenario, donde muy probablemente haya algún tipo de propuesta en las próximas horas que limite un poco lo que es este piso para darle cierto margen a la negociación en cada uno de los distritos provinciales. ¿Pero qué va a dar? ¿Qué crees vos? ¿Que el gobierno nacional, diciendo, va a dar marcha atrás? ¿O que lo que va a hacer el gobierno nacional es decir, miren, nosotros armamos esto y congeniamos con los gremios este número, ¿no es cierto?, de la paritaria de la semana pasada que después volvió para atrás? ¿Y arreglará el gobierno nacional entonces con las provincias? Decirle, no se preocupen, nosotros vamos a enviar a cada provincia un sustento para que puedan hacer frente. Bueno, la ley de paritarias dice que el gobierno nacional tiene que cerrar la paritaria federal primero, porque establece un piso y porque además hay muchas provincias que ni siquiera tienen esta negociación a nivel provincial, es decir, dependen de la nacional. Por eso es muy probable que los gremios en general vayan muy duro contra el gobierno y le digan, señores, hasta que no se cierre la paritaria nacional, no vamos a poder cerrar en las provincias y por lo tanto no está garantizado el inicio de clases. Esto es lo primero. Lo segundo, me da la sensación de que empieza a ser cada vez más relevante una parte, un componente de lo que es esta negociación que termina dando una parte del incremento salarial para los docentes, por lo menos lo que se propuso, que es el Fondo de Incentivo Docente. Este Fondo de Incentivo Docente son fondos, recursos que el gobierno nacional le gira a cada una de las provincias para que negocien una parte de ese incremento. En las últimas horas, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le aseguró a un buen número de gobernadores que van a tener a disponibilidad estos recursos para poder negociar. Por ende, uno entiende que al haberse aumentado la cuota de recursos que va a tener cada gobernador para negociar, lo más probable es que la suma que de alguna manera empiece a gravitar de lo que es este fondo de incentivo docente sea más relevante y empiece
a bajar un poquito lo que era el piso que se había establecido de los incrementos salariales que se habían negociado la semana pasada y que, bueno, por supuesto no fueron confirmados ni convalidados por el Gobierno Nacional en un documento escrito, y por eso entonces estamos en una instancia donde prácticamente están, hasta ahora al menos, congeladas las negociaciones. Bueno, Julián, muchas gracias. No, por favor.